Estamos con el sociólogo, investigador y profesor universitario Guillermo Nudel, quien desde octubre del 2016 dirige ELUM, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. ELUM ha reunido en el libro Memorias del Presente los ensayos sobre percepción de la violencia por parte de los jóvenes. ¿Qué esperan lograr con esta publicación? Bueno, esta publicación es materializar los resultados de un concurso que fue convocado a mediados del 2016 y que tuvo una gran acogida. La convocatoria incluía 3 premios para los 3 primeros lugares, pero en general el nivel del material entregado fue bastante de muy buen nivel. Y entonces decidimos no solamente publicar a los 3 textos ganadores, sino otros textos más que igual tenían un buen nivel como para ser publicados. En el libro señalan la necesidad de desterrar prejuicios sobre la juventud universitaria. ¿A qué prejuicios se refieren y cómo desterrarlos? Bueno, hay este prejuicio tan difundido, que es esto de decir que los jóvenes no leen. Yo siempre lo he entendido eso como, en realidad, una queja envidiosa de los adultos, que algo tienen que rajar de los jóvenes. Yo creo que vivimos en una época de una revolución tecnológica, y particularmente fuerte revolución tecnológica en las comunicaciones y en el acceso a la información. Y claro, entonces hay nuevas tecnologías con las cuales los jóvenes están más familiarizados que los adultos. Entonces la rabieta envidiosa de los adultos dice, los jóvenes no leen. En realidad, difícil decir si qué tan cierto es eso de los jóvenes no leen, y alguien dice, oiga, no, pero es que fíjese, uno les muestra una foto de Bolognesi o le pregunta quién fue Vallejo, no saben, qué horror. Oiga, pero los jóvenes saben muchas otras cosas más. Yo diría que el problema que hay, y ese es un poco el sentido de esta publicación, es verdad que la gente más joven y por dar la más cercana a las nuevas tecnologías, sí está en contacto con una dimensión muy acelerada de la realidad. Pero si uno se da cuenta, nadie dice que los jóvenes están muy acelerados, los jóvenes no leen, lo cual no es... yo siempre que he pensado qué tanto ahí hay un diagnóstico de la realidad y qué tanto hay pues una envidia adulta. La verdad que en muchos casos es un tema de franca envidia adulta, porque digamos, si eso estuviera acompañado por propuestas de políticas de promoción de la lectura en general, no solamente para jóvenes, sino para adultos, bueno, uno pensaría que de repente sí, esas críticas son producto de una genuina preocupación. Pero la mayor parte de las veces es envidia adulta, así de simple. ¿Cuál es el común denominador de los ensayos de los 3 ganadores del concurso? A ver, el tema es el ciclo de la violencia política en los 80, en distintos niveles, un nivel de recopilación de testimonios, luego también un tema de reflexión de educación moral. Pero el hilo conductor es ofrecer un espacio de reflexión y de elaboración de un tema, pues, que es un tema de un periodo que desangró tanto al país, ¿no? Como fue de la violencia política de los años 80. ¿Qué hechos novedosos ha sacado a luz los ensayos testimoniales de la violencia? Por ejemplo, el testimonio de soldados jóvenes en este
periodo de violencia que sentían, que experimentaban. También entrevistas a ya jóvenes actuales sobre el Movadef, toda su incapacidad de poder asumir responsabilidades por lo que sucedió. Diría que son básicamente esas novedades. Hay mucha carga testimonial, sobre todo, ¿no? Eso es digamos, muchos de recoger recuerdos de gente que vivió estos periodos tan duros. Y eso me parece importante, que los autores jóvenes lo publiquen, porque muchos de estos autores, que en su mayoría no llegan a los 30 años, con excepciones, el segundo puesto es de una psicóloga vinculada a temas de educación, que publicó una base sobre educación moral justamente. Pero en general es personas que directamente no vivieron este periodo. Quiere decir que eso no fuera parte inmediata de sus recuerdos personales, sino que hay una búsqueda de informarse de qué es lo que ocurrió, de incorporarlos a su memoria como parte de su identidad. Y yo diría que ese es un poco uno de los principales méritos de la publicación, el ofrecer a jóvenes, a un público joven, y un material redactado básicamente por jóvenes, desde un espacio de reflexión, pero también de elaboración, porque el periodo de la violencia política en el país del 80 al 2000 no es, pues, ¿cómo decir? No es un tema, es en realidad un conjunto de emociones que afectaron mucho como país, y que han dejado una marca muy intensa. Y la idea es eso, poderlo reelaborar de manera que no nos quedemos en una repetición del pasado, sino de poder ver que el presente, más que estar a la sombra del pasado, es un espacio con mucha potencialidad para crear nuevas realidades. A partir de las propuestas y reflexiones de los jóvenes, ¿se ha podido identificar algunas formas de prevenir la violencia? A ver, una de las formas de prevenir la violencia, sin duda, es pensando, elaborando sobre ese periodo. Hay, digamos, una sensibilidad Hay dos cosas, una a favor y una en contra. En contra es la sensación de inequidad. Sin duda siempre va a ser una fuerza muy grande para el descontento. Y a favor, como prevención de la violencia, está el hecho de que con los años se ha legitimado un régimen de elecciones de autoridades, ¿no? de elecciones democráticas de autoridades. Eso es muy importante porque, por ejemplo, uno puede tener desacuerdos con tal o cual gobernante municipal, por ejemplo, y bueno, ya no es hay que ir a la alcaldía y no se puede quemar el palacio municipal o algo por el estilo, sino a este fulano o a esta fulana ya no se le vuelve a elegir, ¿no? Es decir, ya se ha incorporado la idea de una periodicidad de elecciones, y que en muchos casos, especialmente a nivel municipal, pues sí tiene una relevancia inmediata para los y las ciudadanas. Entonces, digamos, redondeando es, para prevenir la violencia, por un lado, sí, promover un régimen de una mayor ciudadanía, de mayor participación en elecciones, y el elemento más negativo, que son
las situaciones o sensaciones de iniquidad, ¿no? Porque sí hay, no es una sensación de iniquidad, de que a no todos se les trata por igual, ¿no? Eso es un elemento básico para generar un descontento que en situaciones extremas puede llegar a la violencia. ¿Qué proyectos tienen en materia editorial para el futuro cercano? Bueno, vamos a convocar un nuevo concurso. Son el segundo concurso nacional de ensayos, Memoria, Juventud e Identidad, y del cual igual vamos esperamos sacar una nueva publicación. Entre los planes que tenemos es poder sacar unas series de pequeños libros con conferencias de visitantes que participan en eventos que organizamos, y materiales que sirvan para la ayuda pedagógica para maestros o para ciudadanos interesados en general sobre temas vinculados con memoria histórica y identidad y diversidad cultural. Queremos aprovechar esta oportunidad para preguntar sobre su último libro, Errados y Errantes. Aquí se formula una serie de interrogantes, una de las cuales es cómo reconstruir un país como el nuestro tras años de encuentros y desencuentros. ¿Podría resumir una respuesta a esta pregunta? Yo lo que señalo es, vivimos una época donde las migraciones no son extranjeras, pero es a escala global. Ya prácticamente la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades. Eso que puede parecer un dato neutro no lo es tanto. Es decir, si la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades es porque han llegado gente a las ciudades. Y yo lo que pienso es, los seres humanos tenemos vamos a decir, una tendencia natural al apego a los padres, al entorno en el que crecimos, a un cierto enraizamiento. Entonces, cuando la gente tiene que moverse de un lado a otro, está en una condición errante, mi suposición es que previamente hay algo errado. Eso errado a veces puede ser una catástrofe, o sea, una inundación, un terremoto, pero por lo general simplemente son guerras o es una situación de estancamiento económico o deterioro económico. Y la idea era ponernos a pensar, en el caso del Perú, hablamos mucho del ciclo de la migración, pero no parece que nos problematicemos mucho con el Perú, porque la gente migró, eso no es natural, es lo que quiero decir. O sea, una cosa es que uno sea natural, que tenga una vocación de exploración, de buscar tales o cuales cosas, pero cuando uno migra, es porque generalmente donde está ya no podía seguir por la razón que fue. Y yo lo que creo es que en el Perú esa condición errada, vamos a decirlo así, ha permanecido y sin mayor discusión. Y uno de los principales elementos de estos hierros, creo que ha sido esta sensación o esta condición de inequidad, de esta dificultad para poder ponerse en el lugar del otro, para poder tener una cierta comunicación efectiva, porque digamos, para yo comunicarme con alguien, yo tengo que anticipar las respuestas de la reacción del otro. Eso es un dato, y para poder anticipar tengo que conocer al otro. Entonces, ahí uno entiende por qué se utiliza tanto como elemento de estigma este asunto es que la gente es ignorante o no, estos no entienden. No entienden no me puedo comunicar, porque una comunicación básica
supone entender al otro. Yo creo que la revolución de los medios audiovisuales, y empezando con la radio, amplió mucho las posibilidades de comunicación, pero todavía esta idea de que el otro o la otra no entiende es una manera de mantenerse en círculos de comunicación muy estrechos, vamos a decirlo así. Entonces, cuando uno puede anticipar la reacción de los otros a lo que yo voy a decir, es que hay una comunicación eficaz. Y hasta ahora, la única forma de comunicación eficaz es pues la del miedo, o sea, la amenaza, ¿no? Entonces, el otro ahí sí entiende una amenaza y si no haces esto te va a pasar tal cosa. Pero la idea de anticipar la reacción del otro, por ejemplo, en términos de sentarnos a negociar para llegar a un cierto acuerdo, ahí todavía nos queda mucho camino por recorrer, mucho camino. O sea, hay la idea de o la amenaza hacia el otro, o la exclusión, o sea, simplemente con esa persona yo no hablo. Y esto tiene como consecuencia que con mucha frecuencia entendemos y creemos que hay situaciones del país que no tienen solución. Que no tienen solución, ¿qué quiere decir? Que la única manera de arreglar es por la fuerza. Pero en realidad nadie hace el esfuerzo serio por sentarse a conversar, a entender el punto de vista del otro y a llegar a acuerdos que nunca serán pues exactamente lo que uno quería hacer, ni tampoco lo que la otra parte quería hacer, sino algún espacio de encuentro. Esa es la idea de la comunicación, de la conversación. Pero uno ve, por ejemplo, en el terreno de la política, es pues un afán de descabezar al otro, acomodar el lugar y las posibilidades de sentarse a conversar. Porque la idea es, si no ponerse de acuerdo, se entiende que el otro piense exactamente como yo, ahí sí estamos de acuerdo. Eso no es una manera pues, madura de entender el acuerdo. El acuerdo es que me llevo a entender con el otro. No era exactamente lo que yo quería, pero bueno, pues ya se ha logrado un espacio básico para que todos estemos en el mismo terreno. Y para eso la comunicación me parece que es central y la idea de que por lo tanto que el otro sí me entienda y que yo me deje entender es un elemento fundamental. En este mismo libro habla del poder del papel. Dice que quien posee el papel posee la verdad, el poder. Ya no argumentamos o tratamos de persuadir, sino nos limitamos a agitar el papel para imponernos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, eso es el famoso ejemplo que uno lo ve en la televisión o ya ni se llega en el Congreso de un señor que de pronto se levanta y agita un papel como si fuera una bandera. Por aquí tengo las pruebas y siempre me va a tener que tenga ese papel no se sabe, es un fetiche. Porque uno no puede leer el argumento, el papel está muy lejos, se mueve. No, porque acá tengo las pruebas de que el señor tal o cual. Yo lo que creo es que a eso se ha llegado por la exclusión de la escritura. Es decir, la escritura fue un privilegio que se muestra en muchas cosas. Por ejemplo, el siglo XIX, el primer siglo de República, fue el gran momento para poder crear una escuela nacional pública para todo el Perú. Y eso no se logró. No solamente no se logró, sino la mayor parte de países de América Latina, todos los países de América Latina, tienen un libro canónico de historia de la educación, no sé cómo su basada en la educación. En México, en Chile, en Argentina, hay una historia de la educación en tal o cual país. Nosotros en el Perú no tenemos una historia de la educación, que sea un libro de consulta, como son las obras de Bazán, o algún libro de historia de literatura, que sí. Y eso es porque la escuela estuvo completamente abandonada o inexistente. Es decir, sí existió, pero de una forma muy insular, era como un archipiélago de pequeñas escuelas. La comparación más interesante es quizás con Chile, donde
cuando llega Andrés Bello a Chile, el encargo es crear un sistema nacional de enseñanza, que incluyó, claro, la creación de la Universidad de Chile, pero también un sistema escolarizado. Eso, digamos, en lo que se refiere a los comienzos, pero además es importante, y de eso me ocupo en este libro que usted ha mencionado, Verdades y Errantes, que la última gran restricción para el ejercicio de los derechos ciudadanos no fue la del género, como normalmente uno podría suponer que era más que el derecho al voto de las mujeres. No, hubo el derecho al voto de las mujeres en la década del 50, pero el derecho al voto a los que no sabían leer y escribir recién en la Constitución del año 79 y no sin previo debate, además. Debate donde es impresionante leer los argumentos que entonces se dieron para que no hubiera derecho a la gente a votar. Uno de los constituyentes, además un político peruano muy conocido, decía que bueno, el problema, fíjense, no es solamente que la gente no sabe leer y escribir, dice, hablan otro idioma, son una nación aparte. Bueno, ahí uno se da cuenta cómo el tema de la escritura no es un tema puramente técnico, es un tema profundamente político en esta historia. Y yo creo que ha marcado mucho esta idea, pues si yo tengo el papel, yo tengo la verdad, es decir, porque la escritura es un privilegio. Y yo veo con preocupación las actuales tendencias a una creciente privatización de la educación, que es tanto a nivel escolar como universitario, que la verdad es dejar de lado el concepto fundamental de que la comunicación escrita es un derecho ciudadano. Un derecho ciudadano que, por lo tanto, la comunidad en general, a través del Estado, debe dar el piso básico para que esto pueda ser cumplido y reconocido. Finalmente, en el laberinto de la Soledad sostiene que el mundo de la hacienda y del gamonalismo formalmente desapareció con la reforma agraria, pero no ha sido reemplazado por una institucionalidad democrática alternativa. ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación? ¿Tiene alguna vinculación con la violencia política? Yo sí creo, sí, claro, porque digamos, hay una especie de, ¿cómo decir?, como una hacienda mental, donde la idea es que la única forma de comunicación es a través de órdenes, ordenar a los otros como si fueran los siervos, los peones de uno, incluso para el ejercicio de los cargos de autoridad, en los planos más básicos. Hay una tendencia como a un despotismo, como sentir después un gamonalcita, vamos a decirlo así, y así se va escalando en todos los distintos ámbitos. Y parte del problema, digamos, de las importantes transformaciones que hubo en los años 70 durante el gobierno militar, en la primera parte de Velasco, es que, claro, hubo cambios sociales muy fuertes, pero no hubo cambios correspondientes en términos de una institucionalidad democrática. Entonces, eso creó un desfase que tuvo pues, consecuencias sangrientas en los años 80. Profesor Guillermo Núñez, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted.